Bienvenida, bienvenido a esta nueva inmersión. Hoy nos metemos de lleno en un tema que salta a la palestra por noticias recientes sobre Luis Fernando Camacho y Marco Pumari, ¿no? Dos figuras políticas bolivianas. Sí. A Camacho le han concedido arresto domiciliario en uno de sus casos y Pumari, ha salido en libertad, aunque aún tiene trámites pendientes, por lo que parece. Ajá. Pero, ojo, que esto va más allá del titular judicial. Estos movimientos, según el material que tenemos sobre la mesa, nos invitan a mirar con lupa, digamos, las estructuras de poder en Bolivia. Claro. Es como si estos casos fueran solo la punta del iceberg de algo mucho más profundo. Exacto. El análisis que vamos a desgranar hoy, que se titula La lucha de las regiones, el centralismo como causa de la injusticia en Bolivia y que tiene también aportaciones del colectivo Potosí Libre, lanza una pregunta bastante directa. A ver, pregunta si este tiempo de encierro habrá servido para que se entienda que el meollo de la tensión política crónica y del subdesarrollo de ciertas regiones podría estar en lo que el texto llama un centralismo asfixiante. Ahí está la clave de lo que vamos a explorar hoy entonces. Según este análisis, la cosa no va solo de quién manda, sino de cómo se reparte el poder. Eso es. Nuestra misión es examinar los argumentos de este texto sobre el impacto de ese centralismo en regiones como Potosí y Santa Cruz. Y por qué ve un cambio radical del modelo de Estado como la única salida real. Así que vamos a ello, ¿no? A ver qué encontramos. Vamos. El texto arranca fuerte, ¿eh? Dice algo así como que si la pelea se queda en cambiar caras, pero manteniendo el mismo sistema centralizado de siempre, pues estamos apañados. Que el futuro es más bien limitado. Sí. La batalla de verdad para esta perspectiva es por desmontar ese centro de poder y repartirlo. Totalmente. Y define ese centralismo sin pelos en la lengua, ¿eh? Lo llama literalmente un cáncer para el desarrollo boliviano. ¿Un cáncer? Sí. Describe un sistema donde las decisiones gordas, las políticas, las económicas, las administrativas, se cocinan casi todas en la sede de gobierno, o sea, en La Paz. Claro. Y según el análisis, esto no es casualidad que genere desigualdad y conflicto, ¿eh? Es que es casi una consecuencia inevitable de cómo está montado el chiringuito, digamos. O sea que no es solo que las decisiones se tomen lejos, sino que esa concentración de poder en sí misma es el problema. Exactamente. Y para ilustrarlo, pone el foco en Potosí. Lo llama una paradoja cruel y evidente. Me llama la atención esa descripción, es muy gráfica. Es que el contraste que tinta el texto es brutal. Potosí, una región que históricamente ha sido la caja fuerte de Bolivia. Primero la plata, que financió imperios. Luego el estaño. Ahora el litio, que es clave para el futuro tecnológico global. Y sin embargo, pues según este análisis, sigue hundida en la pobreza y el abandono. Es la imagen esa del mendigo sentado en un banco de oro, pero a escala regional. Una cosa tremenda. Claro, la paradoja es esa. ¿Cómo puede ser tan rica en recursos y tan pobre en desarrollo? ¿Y cómo explica el texto que opere ahí el centralismo? ¿Qué dice? Pues lo describe de una forma muy directa. Dice que el sistema central succiona sus riquezas y le devuelve migajas. Así de claro. Migajas. La idea central es que Potosí no puede levantar cabeza por sí misma porque no tiene control sobre lo suyo. Las decisiones sobre cómo se explotan sus recursos, dónde va el dinero que generan, qué infraestructuras se priorizan. Todo eso fuera. Todo eso, según el análisis, se decide a cientos de kilómetros y a menudo, recalca el texto, dándole la espalda a lo que necesita o quiere la gente de allí. Es el ejemplo perfecto para este análisis de cómo la concentración de poder ahoga las iniciativas locales y perpetúa la dependencia. Entiendo. El poder de decidir sobre tu propio futuro económico está en otras manos, básicamente. Eso es. Y frente a esta imagen de Potosí, el análisis nos presenta un contraste interesante con Santa Cruz. La describe como el motor económico del país. Así es. Pero aquí el matiz es importante. El texto sugiere que Santa Cruz ha conseguido ser ese motor económico muchas veces a pesar del Estado central, no gracias a él. Ah, interesante. Es decir, como si hubiera prosperado remando contra la corriente que le imponía el centralismo. ¿Y cómo frena el centralismo a una región que sí parece generar riqueza, según este análisis? ¿Da ejemplos concretos o...? Pues el análisis argumenta que, aunque Santa Cruz tire del carro económico, se topa constantemente con frenos impuestos desde el centro. Menciona políticas que limitan su potencial de crecimiento, trabas burocráticas que, desincentivan la iniciativa privada. Ya. Y una visión general desde La Paz que, según el texto,
busca mantener un control férreo que choca con las aspiraciones de mayor autonomía cruceña. Claro. Por eso, su reclamo de un nuevo pacto con el Estado, ya sea profundizando las autonomías que ya existen o, como sugiere el texto, abriendo un debate sin tapujos sobre el federalismo, se presenta aquí no como un capricho, ¿sabes? No, Sino como una demanda lógica por una distribución más equitativa del poder y de los recursos que la propia región genera. Quieren decidir más sobre lo suyo, básicamente. Y esta tensión entre el centro y las regiones potentes como Santa Cruz o las históricamente explotadas como Potosí, ¿se queda solo en lo económico y administrativo, según el texto, o tiene otras ramificaciones? Porque al principio mencionamos los casos de Camacho y Pumari. Buena pregunta, porque ahí es donde el análisis da un salto argumental clave, yo creo. Conecta directamente esa concentración brutal de poder con la persecución política. Ahí va. La lógica que presenta el texto es la siguiente. Cuando todo el poder está en un solo sitio, cualquier voz discordante que venga de las regiones, cualquier movimiento que pida más autonomía o cuestione el modelo central, pues no se ve como una simple discrepancia política, ¿no? Se ve como una amenaza directa a la supervivencia del propio sistema, a la fuente de poder y riqueza del centro. Una amenaza existencial casi. Ostras, visto así, la cosa cambia, ¿eh? No es solo una lucha ideológica, sino una lucha por el control de los recursos y del poder real. Exacto. Y desde esa perspectiva, el análisis interpreta la persecución judicial a figuras como Camacho y Pumari, los casos que mencionábamos al principio, no como hechos puntuales o aislados basados únicamente en supuestos delitos. Claro, no solo eso. Sino como una consecuencia lógica de este sistema centralista. Es decir, el poder central, para mantener su hegemonía, necesitaría neutralizar a las figuras regionales que piden un cambio estructural, que piden precisamente descentralizar el poder. Entiendo. El encarcelamiento o la persecución judicial se convierten entonces, bajo la óptica de este análisis, en una especie de mensaje disciplinador. Un aviso para navegantes, ¿no? Para cualquiera que se atreva a desafiar el orden centralizado. Vale. Entiendo el diagnóstico que hace el texto. Centralismo asfixiante como raíz de la desigualdad regional, del freno al desarrollo e incluso de la persecución política. Si ese es el problema, ¿cuál es la receta que propone? ¿Qué camino sugiere seguir? Pues mira, la conclusión del análisis es tajante. La verdadera solución para Bolivia, argumenta, no pasa por un simple cambio de gobierno, por quitar a unos y poner a otros. No es suficiente. Eso sería, según el texto, seguir jugando en el mismo tablero trucado. La apuesta debe ser mucho más profunda. Un cambio fundamental del modelo de Estado. Hace un llamamiento muy claro a dejar de lado lo que llama intereses personales o sectoriales, peleas pequeñas, digamos, y a concentrar toda la energía en construir un proyecto de país basado en una descentralización real y efectiva del poder. Y no se queda en la declamación de intenciones, ¿verdad? Me suena que mencionaba tareas concretas. Sí. Habla de la necesidad urgente de profundizar las autonomías que ya existen sobre el papel, pero que quizás no se han desarrollado del todo en la práctica. Ajá. Y va más allá. Pide abrir un debate honesto, dice textualmente, sobre el federalismo. Lo presenta casi como una terapia necesaria para sanar las heridas del país. Claro. Esas heridas abiertas por décadas de conflicto entre el centro y las regiones. Debates sobre federalismo en Bolivia. Esos son palabras mayores, ¿eh? Con mucha carga histórica. Y llega a detallar qué tipo de federalismo propone. Porque hay muchas formas de federalismo, claro. Pues sí, y aquí es donde el análisis se pone más específico y quizás más polémico o novedoso. Hacia el final propone un modelo concreto al que denomina un nuevo sistema federalista corporativo autonómico. Es un nombre un tanto complejo, la verdad. Suena bastante técnico, sí. Federalista corporativo autonómico. A ver, desglosemos eso un poco. ¿Qué parece querer decir el texto con cada parte? Vale, intentemos interpretarlo según lo que expone el análisis. Federalista parece claro, ¿no? Apunta a una división constitucional de poderes entre un gobierno central y gobiernos regionales fuertes, cada uno con sus competencias bien definidas, superando el modelo actual que, aunque tiene autonomías, el texto considera insuficientemente descentralizado. Vale. Autonómico reforzaría esa idea, enfatizando la capacidad de autogobierno de las regiones dentro de ese marco federal.
pero sugiere que este componente corporativo buscaría crear una estructura de Estado menos burocrática y, cito textualmente, sin politiquería ni ideologías propuestas para solo saquear nuestros recursos. Parece apuntar a un modelo donde, quizás, sectores productivos, sociales o profesionales tuvieran una participación más directa en la gestión pública o en la toma de ciertas decisiones, buscando eficiencia y pragmatismo por encima de la lucha partidista tradicional. Ya. Se habla de un Estado reducido y más corporativo. Es una idea que el texto lanza, pero que necesitaría mucha más definición para entenderla del todo, ¿eh? Hay que subrayar que esta es la propuesta específica que presenta este material tal como la formulan ellos. Entendido. Es una propuesta ambiciosa y con elementos como ese corporativo que generan preguntas. Entonces, si hacemos balance de lo que hemos desgranado hoy, la tesis central de este análisis, la lucha de las regiones, es que el modelo centralista boliviano es la causa fundamental de problemas muy serios. Exacto. Vincula directamente ese centralismo con la injusticia y el subdesarrollo crónico de regiones ricas en recursos como Potosí. Sí. Con las tensiones constantes con regiones dinámicas como Santa Cruz, que se sienten frenadas e incluso llega a presentarlo como el caldo de cultivo para la persecución de líderes regionales que desafían ese status quo. Ajá, usando los casos de Camacho y Pumari como ejemplos recientes. Eso es. Y la solución que propone no es un parche, sino un cambio de sistema. Avanzar hacia un modelo federalista, autonómico y con ese componente corporativo que busca, según el texto, más eficiencia y menos política tradicional. Exactamente. Utiliza los ejemplos concretos de Potosí, Santa Cruz y los líderes mencionados para reforzar su argumento de que el problema es estructural. Eso es, el análisis no se queda en la queja, sino que articula una crítica estructural y propone una alternativa concreta, aunque algunos aspectos, como decíamos, el corporativo, queden algo esbozados. Es una perspectiva que pone todo el peso en cómo se organiza y distribuye el poder territorial. Ahí está la clave. Como la clave para entender y, potencialmente, resolver muchos de los conflictos históricos de Bolivia. La visión que presenta Potosí Libre en este documento es, sin duda, contundente. Y para darle una última vuelta, para seguir pensando sobre esto, el análisis que hemos visto hoy defiende con mucha pasión la descentralización, casi como la llave maestra para todos estos problemas. Sí, totalmente. Pero claro, la realidad siempre es compleja, ¿no? Pensando en la historia, la sociedad, la economía tan diversas de Bolivia, ¿qué otros factores, más allá de si el Estado es centralista o federalista, podrían estar jugando un papel en que esas desigualdades regionales tan bestias que describe el texto sigan ahí, generación tras generación? Buena pregunta. Es una pregunta que se queda flotando, ¿verdad? Después de explorar esta perspectiva tan interesante y tan focalizada en la estructura del poder que hemos analizado hoy.